Bien, los invito a abrir en Gálatas, el pasaje que está en pantalla, capítulo 5, versículo 16 al 26. Igualmente lo que vamos a ir leyendo va a aparecer en la pantalla, pero si quieren lo pueden seguir de sus Biblias. Hay una expresión que muchas veces decimos, muchas veces escuchamos y que muchas veces tampoco entendemos. Es decir, estamos muy habituados a ella, la repetimos constantemente, pero si nos ponemos a pensar realmente qué significa en lo concreto, quizás nos cuesta definirlo bien. Y esta es la expresión andar en el Espíritu. ¿Qué significa andar en el Espíritu? ¿Alguien tiene alguna corazonada al respecto? O que ya lo sepa concretamente qué significa andar en el Espíritu. Bien. ¿Y cómo se hace eso? Bien. ¿Y cómo estamos en comunión con Él? Bien. ¿Se acuerdan el año pasado cuando vimos disciplinas espirituales personales? Es decir, aquellos hábitos, buenos hábitos que adquirimos para estar en relación con Dios. La oración, confesión de pecados, el congregarse y muchas cosas más. Bueno, bien, todo lo que dijeron está perfecto. Entonces vamos a tratar de ver lo que dice Pablo en concreto en este pasaje. Entonces, venimos viendo acerca del Antiguo Testamento. Y todavía no llegamos a la parte de los libros proféticos, que va a ser prácticamente los últimos 2-3 meses del año. Pero cuando estemos estudiando los libros proféticos, Ezequiel, Isaías, particularmente Jeremías, vamos a ver que el tema del Espíritu se menciona constantemente. Hay mucha profecía acerca del Espíritu que después se nos muestra en el Nuevo Testamento. Se refiere a la tercera persona de la Trinidad. Dios no es una fuerza, sino que es Dios, es una persona, el Espíritu Santo. Y hay un par de profecías que nos enfatizan dos aspectos referentes a esta esperanza que tenía el pueblo de Dios futura concerniente al Espíritu Santo. La primera esperanza era la actividad del Espíritu en un personaje futuro que iba a ser ungido por excelencia. Ustedes vieron que en el Antiguo Testamento, y muchas veces lo decimos, algunas personas específicas eran ungidas por el Espíritu, los reyes, los sacerdotes. El ritual de ungimiento por medio de aceite simbolizaba eso. Los profetas eran ungidos por el Espíritu Santo para profetizar. Pero esa unción no era generalizada y esa unción no era permanente. Vemos, por ejemplo, en el caso de Saúl, que se nos dice que el Espíritu abandonó a Saúl. Vamos a ver en el Nuevo Testamento, por ejemplo, que en los creyentes el Espíritu Santo habita perpetuamente. Somos habitación del Espíritu Santo. Y fíjense lo que dice Isaías capítulo 11, versículo 1. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, es decir, ese retoño del cual muchas veces mencionamos, esa promesa, un hijo básicamente de Isaí. ¿Quién era Isaí? ¿El padre de quién? De David, ¿verdad? Entonces, de lo que está hablando acá es de ese heredero prometido de David en 2 de Samuel capítulo 7. Y un vástago retoñará de sus raíces, es decir, una pequeña ramita que surge de esas raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Se le dan 7 epítetos y el número 7 tiene un significado muy importante en la Biblia y en la cultura hebrea. Tiene que ver con lo perfecto, lo completo, ¿verdad? Es decir, estaba plenamente ungido por el Espíritu este retoño de la vara de Isaí. Este Mesías, porque esto es una profecía mesiánica, de aquel que iba a venir, iba a estar ungido por el Señor. Y eso claramente se cumple, vamos a ver ahora en Cristo. Ahora, había una segunda línea de esperanza profética concerniente al Espíritu Santo y tiene que ver con el Espíritu que sería derramado sobre toda carne. Lo dijimos recién, en el Antiguo Testamento, algunas personas específicas, normalmente ocupando un rol de liderazgo en el pueblo, sacerdotes, profetas, reyes, eran ungidos por el Espíritu. Pero todas las personas individualmente no eran ungidas por el Espíritu, no tenían el Espíritu dentro de ellas. Y fíjense lo que profetizaba Ezequiel, que un día eso iba a cambiar y todas las personas iban a recibir el Espíritu Santo. Y dice el capítulo 36, 27 de Ezequiel, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis
por obra. Una profecía respecto al nuevo pacto. Jeremías capítulo 31 también dice algo similar, en donde el Espíritu Santo ya no estaría en algunas personas individuales, sino en todos los hijos de Dios, en todos los creyentes. El Nuevo Testamento nos muestra el cumplimiento de esto. La esperanza de una persona particularmente ungida por excelencia por el Espíritu Santo, es decir, un Mesías, se cumple en Jesús. Y Jesús mismo lo dice esto en Lucas capítulo 4, versículo 18, cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Se acuerdan? Estaba en la sinagoga leyendo el rollo de Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Esa profecía de Isaías, él se la apropia. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Él es el Mesías del cual los profetas atestiguaban. Y se cumple esa profecía del Espíritu derramándose sobre toda carne en los creyentes. Dice Romanos capítulo 8, versículo 14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, no algunos, sino todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Tienen una relación influenciada con el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu está dentro de ellos e influencia su manera de vivir. Entonces, Pablo explica que la vida cristiana fiel es una vida que se vive bajo la dirección y bajo el poder del Espíritu Santo en este pasaje que vamos a estar viendo. Y Pablo comienza en el versículo 16 con un mandato, lo pueden leer de sus Biblias o en la pantalla, ahí está. Dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu. Una orden, un imperativo. Cuando se nos da una orden a nosotros, quiere decir que esa acción depende de ¿quién? De nosotros. Si no, ¿cómo nos van a ordenar que hagamos algo que no podemos hacer? A nosotros se nos manda a andar en el Espíritu. Y dice, y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. ¿Cuántas palabras raras y difíciles? Fíjense cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional. Así que le digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿A qué se refiere con eso de no satisfacer la concupiscencia de la carne? La concupiscencia es nuestra propia naturaleza pecaminosa, que por ser seres caídos nos inclina nuestra naturaleza constantemente hacia el mal. Eso es la concupiscencia. Y Pablo entonces lo que dice es, si ustedes viven por el Espíritu, entonces no van a satisfacer esa naturaleza que los conduce hacia el mal. Fíjense, podemos señalar ahí dos palabras, no sé si se llega a ver. ¿Cuál es la primera? Vivan. Es una orden, es una condición que tenemos que cumplir. ¿Y cuál es la segunda? No seguirán, no seguirán. La segunda expresión. Eso es una consecuencia. ¿Una consecuencia de qué? De haber cumplido esa orden. Si vivimos por el Espíritu, no vamos a seguir la naturaleza pecaminosa, los deseos de la naturaleza pecaminosa. Entonces, tanto la obra justificadora de Cristo, es decir, cuando Él nos hace justos posicionalmente delante de Dios, nos pone en una posición de justos para que cuando Dios nos vea, ya no vea nuestro pecado, sino vea la justicia de Cristo, que por gracia nos es imputada a nosotros, y también por la obra santificadora del Espíritu Santo, es decir, esa labor que el Espíritu ejerce en el creyente durante todos los días de su vida, desde su conversión hasta su muerte o la venida del Señor, haciéndolo cada vez más parecido a Cristo en un crecimiento que debiera ser ascendente, ¿verdad? Debiera ser ascendente con altibajos, pero finalmente cada vez más parecidos a Cristo. Son inalcanzables al hombre por sus propios medios. No podemos santificarnos por nuestros propios medios si no hay interacción del Espíritu Santo de por medio. No podemos justificarnos a nosotros mismos si el Espíritu Santo no hace una obra milagrosa en el momento de nuestra conversión, posicionándonos como santos. Sin embargo, se enfatiza mediante este imperativo que vimos antes y muchos otros que encontramos en la Biblia, que hay una responsabilidad en el hombre. No podemos simplemente sentarnos a decir, bueno, si esto es algo que simplemente hace Dios, entonces yo no tengo que hacer nada. No, porque hay una coparticipación, podríamos decir, en la santificación del ser humano y el hombre tiene una responsabilidad, un compromiso activo. No podemos adoptar una posición pasiva. La responsabilidad nuestra no es anulada delante de Dios a pesar del Espíritu Santo. Entonces, no debemos sentarnos simplemente como meros espectadores a ver cómo el Espíritu Santo batalla por nosotros, sino que hay algo que tenemos que hacer.
¿Y cómo se entiende esto? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué depende de nosotros y qué depende del Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es quien marca el camino, pero el creyente es el que tiene que transitarlo, ese camino de buenas obras, de santidad, en compañía y por el equipamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que reproduce a Cristo en el creyente, es decir, se señala al Espíritu Santo como aquel que sella en nosotros. ¿Vieron cuando ponen un sello? Lo que está grabado en el sello es lo que después queda en el papel o cuando estampan una remera o lo que sea. Se sella esa imagen y la idea es el Espíritu Santo es ese sello que contiene la imagen de Cristo. Y cuando nos sella a nosotros, la imagen de Cristo es reproducida en nuestras vidas. Esa es la idea del sello del Espíritu Santo. Y el creyente es responsable de imitar a Cristo, de honrar esa imagen de Cristo que es sellada en nuestra vida, de aquellos recursos sobrenaturales que el Espíritu Santo nos da, utilizarlos para esa santificación. En la medida que el creyente se deja conducir por el Espíritu, entonces deja de satisfacer los deseos de la carne siguiendo la lógica de lo que leímos recién en el versículo 16. Ahora, dijimos tres cosas ya respecto a lo que es acerca de lo que es andar en el Espíritu, pero no definimos qué es andar en el Espíritu. Entonces dijimos que es un mandato para todo creyente, lo tenemos que cumplir nosotros porque se nos da un imperativo. Es un estilo de vida que es permanente, debiéramos constantemente andar en el Espíritu, porque así lo sugieren el tiempo verbal que está utilizando Pablo cuando dice andar en el Espíritu. Y finalmente tiene como consecuencia no satisfacer los deseos de la carne. Cuando andamos en el Espíritu no satisfacemos los deseos de la carne. Pero concretamente, ¿qué es andar en el Espíritu? Dice un autor lo siguiente: el andar por el Espíritu requiere la entrega constante de uno mismo al Espíritu, en la confianza de que habrá todo el sostén necesario. La fe se ejercitará para confiar en que el Espíritu proveerá información a la mente y vigor al corazón. En otras palabras, andar en el Espíritu es depender de Dios. Andar en el Espíritu es transitar esta vida en la cual estamos, dependiendo las 24 horas, los 7 días de la semana de Dios. Entender que sin Dios no somos nada, no podemos hacer nada, no podemos lograr buenas obras, no podemos lograr santidad en nuestra vida, no podemos ejercer un amor puro hacia nuestros familiares y nuestras relaciones, etc. Es depender de Dios. Entonces, tenemos que confiar en que Dios va a abrir los caminos para que a veces transitemos esa vida cristiana que parece un poco difícil, que tiene demandas y estándares bastante altos, como por ejemplo, amá a tus enemigos, dale de comer a tu enemigo cuando tiene hambre. Estándares que son realmente altos y que la persona natural no puede cumplirlos si no es por medio del Espíritu Santo que nos sustenta. Ahora, la orden está clara, anden en el Espíritu, el mandato. Pero inmediatamente se nos presenta un conflicto y Pablo aborda este conflicto. Vamos a leer los versículos 17 al 18. Dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Ven el conflicto con claridad? Es un conflicto entre dos entidades. ¿Cuáles son esas dos entidades, esas dos cosas? El conflicto entre la carne y el Espíritu. Estos están en oposición. Pablo habla muchísimo acerca del conflicto entre la carne y el Espíritu. El Espíritu podemos entender de qué se trata. ¿Qué es la carne? La vieja naturaleza. Bien. El hombre, exactamente, Lucas lo definió. Iba a decir otro sinónimo, pero no tiene sentido. La vieja naturaleza, eso es la carne. Cuando Juan habla de carne, habla de otra cosa, porque dice que el verbo se hizo carne. Ahora, Cristo, cuando se hizo carne, no asumió una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Cuando Juan habla de carne, está hablando de limitación humana. Cuando Pablo habla de carne, normalmente se refiere a naturaleza pecaminosa, el pecado del hombre. Y dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, están en conflicto, en oposición, en tensión. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos están opuestos entre sí. Para que no hagáis lo que quisierais. Es como que esa vieja naturaleza pecaminosa
todo el tiempo está aflorando en nuestra vida, por más que seamos creyentes, por más que intentemos ser piadosos y buscar a Dios, todo el tiempo va a estar aflorando en nuestra vida para contristar al Espíritu. Pablo mismo lo decía, el bien que quiero hacer no lo hago, el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago, y era el apóstol Pablo. Ahora, fíjense, ahí están esas palabritas, enfatizándolas, borré el resto del texto para que hacer un pequeño ejercicio y el que lo acierta le trae un bonobón extra la semana que viene. ¿Qué tenemos ahí? Estuvimos viendo cuando estudiamos los libros poéticos algunos recursos que los hebreos utilizaban al escribir. Y no es realmente muy importante esto, pero si alguien lo sabe, me lo puede decir. Se forma como una X, ¿verdad?, entre la oposición de carne y espíritu. Y eso es un paralelismo invertido, que a veces lo llamamos también de otra forma. ¿Cómo lo llamamos? Ahí lo tiene más gráfico. ¿Cómo? Quiasmo, exactamente. ¿Y por qué se llama quiasmo? Bueno, precisamente porque la letra ki en griego, que le da nombre a quiasmo, que es la primera letra, por ejemplo, de la palabra Christos, que es Cristo, se escribe como una X. Por eso se llama quiasmo y en este pasaje lo tienen muy gráficamente representado. Y siempre estos recursos literarios hebreos lo que hacen es tratar de dar énfasis, tratar de enfatizar la idea que se está transmitiendo. Se habla de carne, espíritu, espíritu, carne. Y se está enfatizando el marcado contraste que hay entre estas dos entidades, entre estos dos elementos. Si no entendieron nada de lo de recién, no importa. Importa que entiendan que la carne y el espíritu son... ¿Cómo? Polos opuestos, me encanta. Estaba buscando una palabra que no terminaba de encontrar. Polos opuestos, inmejorable. Entonces, fíjense lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7, versículos 5 al 6. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Es decir, la carne conlleva como fruto, como consecuencia, ¿qué cosa? Muerte, ¿verdad? Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La carne nos llevaba a un destino que era inevitable y era la muerte, era la separación de Dios en esta vida, en la vida venidera, eternamente. Y Pablo señala cuál era nuestro pasado. Estábamos en la carne, estábamos muertos, pero también habla acerca de nuestro presente y de nuestro futuro. Somos libres y estamos en el nuevo régimen del Espíritu. Vivimos por el Espíritu. Entonces, hay dos posibilidades. ¿Estamos en la carne o estamos en el Espíritu? Pablo finalmente parece englobar a todos los seres humanos, a todas las personas, en una de estas dos categorías. Los que están en la carne o los que están en el Espíritu. ¿Y dónde está el conflicto? El conflicto se encuentra en que, a pesar de estar en el Espíritu, los creyentes, no siempre andamos según el Espíritu. ¿Se puede entonces entender la diferencia? Estamos en el Espíritu, pero no siempre andamos en el Espíritu. A veces seguimos nuestra propia concupiscencia, nuestra naturaleza pecaminosa, la carne. Entonces, el creyente tiene que buscar andar en el Espíritu como actitud consecuente, coherente, de estar en el Espíritu. ¿Se entiende eso? Si estamos en el Espíritu, tenemos que andar en el Espíritu. Y es fundamental que el creyente reconozca que este conflicto existe y que no se crea inmune al pecado y que reconozca que su carne constantemente puede aflorar en su vida, porque si no reconocemos el problema, menos vamos a buscar la solución, menos vamos a buscar pelear la batalla. Si vemos que no hay una amenaza de parte de la carne, ya entonces es una batalla perdida. Y Pablo en Romanos 7 lo reconoció, y esto es lo que yo les mencionaba antes, lo leemos, dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi naturaleza pecaminosa, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El creyente tiene que ser consciente de esto. Pablo seguramente llevaba una vida mucho más santa que la mayoría de nosotros.
Aún así, él no tiene ningún inconveniente en reconocer su naturaleza pecaminosa y en reconocer lo mucho que le cuesta agradar a Dios y en reconocer que en su vida, en su interior, hay pecado constantemente, que todo el tiempo quiere salir hacia afuera y debe hacer algo para que eso no ocurra. Si el creyente no reconoce que se halla en un conflicto vital entre la carne y el espíritu, una guerra espiritual constante entre la vieja naturaleza y la nueva vida en el espíritu, entonces ya perdió la batalla de antemano. Ya nos ganó el diablo si nos hace creer que ya superamos todo este conflicto. Fíjense lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es decir, aquel que piensa que ya ganó la batalla y que no hay ningún conflicto y que no es un problema en su vida el pecado, esa persona seguramente va a caer. Esa persona se confió demasiado y va a caer en el pecado. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, vamos a leer los versículos 19 al 23. Allí Pablo nos va a presentar cuáles son las consecuencias de estar en la carne, o mejor dicho, andar según la carne, o de andar en el espíritu. Y nos va a hablar acerca de obras que resultan de la carne y en contraposición de un fruto que surge de andar en el espíritu. Versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y fíjense el versículo 22. Más, es decir, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, es decir, no podemos ser acusados. Recuerden, el objetivo de la ley era poner en evidencia el pecado del hombre para que ser condenado de su pecado, en última instancia es eso. Y Pablo lo que dice es, aquel que anda en el Espíritu no es condenado por la ley. Ahora fíjense, dice, los que practican tales cosas, cuando está hablando de las obras de la carne, se refiere a las personas que su modo habitual de vida se caracteriza por esas actividades que Pablo acaba de enunciar. ¿Qué actividades? Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Hay cosas terribles ahí. Orgías, borracheras. Pero hay cosas que son mucho más cotidianas. Enemistades, lascivia. Finalmente, todos los pecados parecen caer dentro de una misma bolsa. Lo vemos también en los listados de pecados que, por ejemplo, da Jesús en Mateo capítulo 15, si no recuerdo mal. Él habla acerca de mentirosos, por un lado, es decir, no creo que exista alguna persona que nunca mintió en su vida, y habla de asesinos por el otro, y todos caen finalmente en la misma categoría. Todos los pecados ofenden a Dios, todos los pecados son graves, son consecuencias de vivir guiados por la carne, la naturaleza pecaminosa. Entonces Pablo ahí se está refiriendo, cuando dice los que practican tales cosas, a alguien que su modo habitual de vida es el pecado, que ya se volvió una constante en su vida el pecado. No alguien que peca ocasionalmente, se arrepiente, alguien que cayó, porque el cristiano siempre va a pecar ocasionalmente hasta que estemos en la gloria del Señor. Siempre nos vamos a seguir equivocando y Pablo era el ejemplo de eso. Pero aquel que ya perdió la batalla y que le da lugar al pecado para que controle su vida y toma decisiones equivocadas que determinan el rumbo de su vida, aquella persona entra dentro de esta categoría. Las obras de la carne se hacen manifiestas en él. Y en contraposición está el fruto del Espíritu. Aquel que está en el Espíritu y que en consecuencia anda en el Espíritu, manifiesta, evidencia ese obrar del Espíritu en su vida de formas bien concretas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Un carácter completamente transformado a la imagen del carácter ¿de quién? De Cristo. Y fíjense, podemos dividir el fruto del Espíritu en 3 grupos de 3. Amor, gozo y paz tiene que ver con la relación con Dios. Paciencia, benignidad y bondad, la relación con los demás. Fe, mansedumbre, templanza tiene que ver con mi interioridad, podemos decir la relación
con uno mismo. Por lo tanto, nuestra vida integralmente es influenciada por el Espíritu Santo cuando andamos en el Espíritu, y tanto nuestro interior, lo que somos, como lo que decimos, como lo que hacemos, todo eso finalmente refleja el carácter de Cristo. Entonces, el fruto del Espíritu son los signos visibles de alguien que anda en el Espíritu. El Espíritu nos transforma y eso se evidencia en nuestra manera de ser, de vivir, de hablar, de comportarnos, de relacionarnos en todos los aspectos de nuestra vida. Y finalmente Pablo da una conclusión. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Parece coherente, ¿verdad? Sería bastante absurdo que Pablo dijera, si vivimos por el Espíritu, andemos por la carne. Es absurdo. Sin embargo, muchas veces vivimos de una forma absurda. Decimos estar en el Espíritu, andar en el Espíritu, pero después constantemente nos manejamos de acuerdo a la carne. Entonces Pablo nos recuerda algo que es obvio, algo que es irrefutable, algo que es casi una tautología, dirían los que estudian la lógica, es decir, un argumento circular, porque es tan obvio, tan evidente. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El pecado es un gran problema, ¿verdad? El pecado nos separa de Dios. Lo vemos allí ya desde la intromisión del pecado en la humanidad, en Génesis capítulo 3. El hombre es separado de Dios por causa del pecado. Y a partir de ese entonces comienza este conflicto, ¿no?, universal entre el bien de Dios y el mal del diablo, entre el pecado y la santidad. Y nos dice Pablo en Romanos capítulo 3 que todas las personas recaen en esa categoría de las obras de la carne. Todos pecaron, dice Pablo. No hay justo ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Y Cristo vino para solucionar ese problema del pecado que nos separa de Dios. Y dice este pasaje que está en Hechos capítulo 16, versículo 31, que si creemos en el Señor Jesucristo vamos a ser salvos. ¿Salvos de qué? De la condenación de ese pecado que nos acarreaba la muerte. ¿Queremos tener vida? Tenemos que volver la mirada a Dios. Tenemos que creer en Jesús y en la obra que Él hizo en la cruz, cargando nuestros pecados, a pesar de que Él era impecable, jamás había pecado, para que nosotros ya no tengamos condena. Entonces, como paso inicial para alguien que quiere andar en el Espíritu, alguien que quiere vivir en plenitud de vida, reflejando ese fruto del Espíritu en su vida, tenemos que solucionar ese problema inicial y tenemos que buscar a Dios y pedirle perdón por nuestro pecado y arrepentirnos. Si aún no lo hiciste, este es el día para hacerlo y comenzar un nuevo camino en el cual cada vez vamos a ser más parecidos a Cristo.